Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso también lo hacen los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio de hoy es una continuación del que hemos proclamado el domingo pasado, en el cual se nos hablaba de la incomprensión y la persecución de las que es objeto el cristiano cuando vive a fondo su fe. Hay entonces una pregunta que se plantea de modo inevitable: ¿cómo debemos obrar con quienes nos persiguen, nos hieren, no nos comprenden y hasta incluso nos odian? ¿Qué debe hacer un cristiano? La respuesta de Jesús es clara. Sus afirmaciones en el Evangelio de hoy apenas necesitan comentarios. Sin duda que, de ser practicadas, transformarían el mundo en un paraíso. Ahora bien, lo que Jesús pide, ¿es realmente practicable hoy, ahora, en este mundo, en este tiempo, con todas nuestras circunstancias? ¿No es un simple ideal, una utopía permanente? ¿No será acaso que Jesús pide mucho para que hagamos por lo menos algo? No. Estas posturas son inadmisibles. Dios no sería nuestro Padre si nos mandase cosas que no están a nuestro alcance. ¿Sobrecarga un padre acaso las espaldas de su hijo? Entonces, la pregunta no es si es posible o no posible, sino cómo es posible. La respuesta es fundamental porque en ella se verá si hemos comprendido el dinamismo del Evangelio y en qué medida lo hemos comprendido. Una cierta visión simplista de la religión razona así: Dios manda algo y yo lo hago, entonces soy santo y me voy al cielo. No lo hago, soy un renegado y me condeno. Hago un pedido a Dios y Dios me lo da, bueno, entonces cumplo con Él y todos contentos. Pero si no me lo da, me retiro de la iglesia, dejo de rezar, me libero de los mandamientos y así le doy a Dios su merecido. De este modo, la religión puede convertirse en una práctica mezquina, individualista, en la que cumplo con Dios, como quien paga los impuestos, para que Dios no se moleste ni me moleste. Pero he aquí que el poder de obrar de modo tal que agrademos a Dios no es en primer lugar fruto del propio esfuerzo, sino que es un don del Dios mismo. Digámoslo con un concepto, si quieren, más clásico: la santidad, que es universal, que es posible, más aún, el único modo adecuado de ser cristiano, no consiste en una lista interminable de conductas fijas que haya que poner por obra con las solas fuerzas de nuestra voluntad. Si fuese así, ¿cómo evitar el desánimo cuando no se alcanza y el orgullo cuando sí?
Para ser perfectos como el Padre Celestial, no debemos sumar actos aislados, sino asumir una actitud que debe inspirar todos nuestros actos y hacerse presente en todos ellos. Se trata entonces de un espíritu nuevo, es el Espíritu Santo, en todos y con todos sus dones y su fuerza, que Dios derrama en el corazón de cada persona. No es una adquisición nuestra, ni el fruto de un simple entrenamiento de la voluntad, sino un don de Dios, una ley que Él escribe no con su dedo en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino con su Espíritu en nuestros corazones, como sucede en el Nuevo Testamento. Por eso la religión no es en primer lugar ni en segundo una cuestión de moral. Se trata en primer lugar de creer en Dios, creerle a Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas, celebrarlo y entonces sí tener una conducta digna de los hijos de Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra la moral no como en la prima o en la segunda parte, sino recién en la tercera parte, en el tercer bloque. Volvamos entonces al Evangelio de hoy. Justamente en un tema tan difícil y delicado como es el amor a los enemigos, será claro si tenemos o no al Espíritu Santo con el que el Padre colmó a Cristo. Lo que el Evangelio nos plantea hoy, más que mandamientos, son una descripción de cómo procede el hombre que ha sido interiormente renovado por la gracia de Dios, que ha sido transformado por Cristo al abrirle su corazón, una nueva criatura. Pero para que no pensemos que esta es una perspectiva romanticista e ilusoria, el Evangelio expone la caridad del cristiano a la acción de un factor límite, el odio de los enemigos. Y bueno, la primera cosa es tener un gran sentido de realismo. No se nos pide que no tengamos enemigos, hasta el Señor mismo los tuvo. Se nos invita a tratarlos con grandeza de ánimo y generosidad, que ya es un modo de amar. Y en segundo lugar, frente a algo que podría despertar lo peor de nosotros mismos, el odio, la venganza, el rencor, el resentimiento, Jesucristo nos invita a dejarnos animar por su gracia y sus criterios, para no devolver mal por mal, entrando en una espiral de odio, de guerra y de muerte, sino que actuemos con heroísmo como Él nos enseña y como obraron los santos, perdonando incluso a sus verdugos, como hizo por ejemplo Santa María Goretti. Muchas veces cuando somos agredidos en nuestra persona, nuestra dignidad o nuestros bienes, reaccionamos clamando por una justicia en términos tales que en nada se diferencia de la venganza. El Evangelio, sin quitar nada a la justicia, nos señala hoy el camino más excelente: dejar que sin lesionar en nada la justicia, resplandezca más fuerte en nosotros el amor del Padre, que es misericordioso aún con los ingratos y los perversos. La toma de conciencia de nuestra dignidad de hijos de Dios nos hace percibir simultáneamente la misma dignidad en los otros seres humanos. Nuestro Dios, imágenes del cual somos, es compasivo y misericordioso, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Por lenta que pueda ser o parecer la obra de la gracia en nosotros, confiamos en que, como dice la segunda lectura, siendo imágenes del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Que María Santísima, Reina y Madre de Misericordia, nos haga también en esto sus hijos fieles. Amén.